Bienvenidos a este vídeo de últimas noticias. Ya hacía bastante que nos llevaba uno de estos, pero he creído conveniente llevaros uno, ya que hemos conseguido llegar a esos 300 millones con Andy de market cap y luego esos 200 millones con Wolf. Así que vamos a actualizar un poco los tokens y proyectos de los que solemos hablar en el canal y también hablaremos de algunas otras narrativas que ya os he comentado hace un tiempo por mi canal de Telegram, que os recomiendo que me sigáis por aquí, ya que como veis, por ejemplo, el 17 de noviembre comenté todo el tema de Riff y Uro, que es esta narrativa de Decentralized Science o ciencia descentralizada. Y aparte de esto, pues voy compartiendo obviamente antes cositas por aquí, ya que me es mucho más fácil, mucho más rápido, pues en este caso escribir, ¿no? Por Telegram, que no hacer un vídeo completo. De hecho, otra de las cosas que os hablé aquí el 29 de noviembre es todo el tema de IA más memes. Os puse como ejemplos Baifu, Proyecto 89, Ruri y Gaspo. Pero en este caso veremos seguramente algún token más de este tema de la IA. Creo que también es interesante, ya que por ejemplo a nivel de YouTube de habla hispana no tenéis a nadie hablando de esto, y yo como me informo bastante pues de la información antes en inglés y estoy en grupos pues que en este sentido son más comunidad inglesa, americana, etcétera, etcétera, pues hay cositas de estas que se enteran antes y si veo alguna muy clara pues siempre os la comparto por aquí. De hecho hoy Mark creo que os va a llevar un vídeo sobre esto bastante completo, Mark Nieto, así que si lo queréis ver también tendréis ese vídeo por ahí. Y ahora vamos a entrar ya rápidamente un poco en ver los tokens, memes y proyectos del canal. Primero vamos a ver el de Andy, que como veis en el momento de este vídeo ya estamos en 306, bueno, 7 millones de market cap. Andy ya sabéis que es de esos proyectos que empezamos a hablar en el canal muy temprano. Creo que la primera mención fue los 60 millones, pero luego tuvimos, por ejemplo, aquí correcciones a los 40-50 millones y volvimos a tocar puntitos cercanos. Y ahora hemos marcado nuevos máximos históricos. Al final la mayoría de los que me seguís hace tiempo ya sabéis un poco cuál es la tesis un poco de Andy, pero la verdad que es una de las narrativas en cuanto a memes pues más potentes y en este sentido más consolidadas y sinceramente de aquellas en las cuales yo estoy más tranquilo con mis holdings en este caso, y sería tanto Andy como Wolf, ya que al final las dos están apoyadas por Max Because BTC. Os recomiendo veros este vídeo de aquí que ha publicado hace nada, bueno, que yo también lo tengo pendiente de ver, ya que siempre cubre mucho, bueno, Andy, Wolf y un poco todos estos tokens relacionados y nos da un poco su insight o su perspectiva. También tenemos otra locura que hemos tenido por aquí en Wolf, otro token que creo que la primera mención que os hice también fue en los 40 millones, algo así, pero luego, como ha pasado con otros memes, pues tuvimos correcciones hasta el punto de los 15 millones o así, que creo que también lo comentamos por el canal, y fijaos ahora la tremenda locura que tenemos con Wolf, o sea, casi 210 millones de market cap, así que desde luego, pues todos los que estamos en Wolf, pues debemos estar bastante contentos, y bueno, a nivel de noticias, más que estos dos nuevos all-time highs, que también hemos tenido, bueno, esto ha sido un poco a raíz, obviamente, de Ethereum, ya que tanto Landwolf como Andy son beta plays de Ethereum, pero también ha tenido mucho que ver con que Pepe ha superado los 10 billones y al final, como veis, pues esto crea una especie de efecto que lo hemos luego trasladado, ¿no? En aquellas beta plays, en aquellos tokens de la misma narrativa, ya que sabéis la mayoría que Voice Club es Pepe, Andy, Brett y Wolf principalmente, todo y que hay otros personajes. Y bueno, digamos que todo esto se ha trasladado claramente a todos estos tokens, así que obviamente muy buenas noticias en cuanto a Andy y Wolf. Y luego vamos a comentar ahora rápidamente algunos otros tokens del canal que también han ido creciendo bastante, como es el caso, por ejemplo, de Ponke, aunque ahora sí que ha corregido algo, pero también hemos tenido esta tremenda locura de aquí. La verdad no sé en qué punto lo comentamos en el anterior vídeo, pero bueno, viendo las fechas y todo, la verdad que también es un meme que en este sentido se está manteniendo bastante bien. Y el que tenemos que parece ser que al final sí que puede resurgir entre las cenizas, tendremos que acabar de verlo, pero Chomp, ¿no? Ese token que hablamos también hace muchísimo tiempo en el canal, alrededor de esos 7-10 millones, si no me equivoco, creo que por esta zona de aquí. Luego nos llegó hasta los 100 millones de market cap y ahora tenemos que ver, ¿no? Si va a resurgir entre las cenizas.
Es verdad que es un proyecto más risky de Base, más arriesgado en comparación a los otros proyectos que hemos visto, pero sí que también es uno personalmente de los que a mí más me gusta. Aún así, ya sabéis que esto nunca es una recomendación de inversión, así que en este sentido realizad todos vuestra propia investigación. Y ahora vamos a ver uno de estos memes que solemos hablar en el canal que está más flojo, que en este caso sería el caso de Redo, todo y que sí que ha empezado a despertar un poquito, pero al final depende mucho también de cómo vaya la red de Ton, todo y que es de los memes o el meme más posicionado en esa red. Entonces tendremos que ver, ¿no? A partir de aquí cómo va siguiendo, pero bueno, podría ser que como Chom también resurja, ¿no? Entre las cenizas, ya que a nivel de narrativa, simbolismo, etcétera, etcétera, como ya digo, y en mi opinión es el meme más fuerte de la red de Ton, pero claro, también tiene que ir bien la red de Ton, ¿no? Para que esto vaya bien. Y aparte de esto, lo que ahora os quería enseñar es más otras narrativas, otras cositas interesantes a comentar, pero muy rápidamente vamos a hablar también de Fefe. Ya también os he hablado de este proyecto en el canal, y es que entre otras cosas, justamente tienen la página web nueva, como veis por aquí, y encima a nivel de precio, ¿no? Que ya os expliqué un poco la narrativa de Fefe, pues sí que vemos que también ha empezado a despertar, como vemos ahora un poquito por aquí. Y solo para recordaros la narrativa, para quizá aquellos que no la conozcáis, al final hay 3 libros de McFury, 3 ranas, por así decirlo. Tenemos el libro o el cómic de los Boys Club, el de Night Riders, y luego tendríamos el último que es el de Mind Viscosity. Y Fefe representa un poco como la rana más conocida de ese tercer libro, ¿no? Del de Mind Viscosity. Así que esta es un poco la meta, la narrativa o la tesis, por así decirlo. Y ahora sí que vamos a ver ya las otras cositas que os quería enseñar. Y la primera es simplemente hablar un poco del tema de Desti, que como os decía es algo que yo ya comenté por aquí en mi Telegram ya hace bastante tiempo. No os he podido traer vídeos sobre esto antes, pero bueno, os lo comentaré un poquito así por encima. Al final es una narrativa donde tenemos, por ejemplo, a personas como Vitalik, CZ, etcétera, etcétera, muy interesados, digamos, en esta narrativa, y 2 de los proyectos que yo logré cazar bastante pronto son los de Pam Science, ¿vale? Que al final están haciendo unos memes, como veis aquí en la página web, y la función realmente de estos memes es que sirvan un poco de funding para estos experimentos, ¿no? Al final el meme es simplemente el token, pero sí que tiene en este caso, pues, una utilidad real, ¿no? Como digo, en cuanto al funding de, al final, este tipo de experimentos. Y de hecho, en breves se supone que van a sacar, no sé si 18 o 20 tokens más de todo esto. Y estos son como los primeros 2 tokens, si no me equivoco, que han salido en Solana de esta nueva narrativa, Desti, Ciencia Descentralizada o Decentralized Science. Y el primero parece ser que fue el de Bio Protocol, como veis por aquí, que os lo voy a enseñar rápidamente. Y si os queréis informar un poco más de este proyecto, ¿vale? Que al final es el proyecto que en este sentido está más relacionado con Binance, y parece ser que es un poco creo que fue el primer proyecto de Desti de la red de Ethereum. Aparte de esta narrativa, que como veis tiene gente personas muy conocidas en el mundo cripto ya dentro de esta, pues otra narrativa que también desde hace ya un tiempo ha cogido mucho protagonismo es todo el tema de los agentes de IA o todo el tema este de IA más memes. Entonces aquí tenemos varios tokens, varios proyectos interesantes. Tened en cuenta que esto no lo suelo decir, pero yo cuando hablo de un proyecto, obviamente, como siempre digo, no es recomendación de inversión, pero tampoco quiere decir que yo en el momento que esté hablando sea el momento de entrar, por así decirlo, por mucho que considere que el proyecto es interesante, ¿no? Entonces, tened esto siempre en cuenta porque, claro, si lo que nos ocurre es que cuando ya un influencer como yo o cualquier persona habla de un proyecto y entramos al momento, pues lo más seguro es que luego venga una vela, ¿no? Una vela de estas rojas, nos corrija bien y no tengamos el mejor punto de entrada. Así que bueno, obviamente esto es algo muy lógico, pero a tener en cuenta. Y de aquí os hablaba de 4 proyectos, los cuales obviamente yo tengo y los que estoy posicionado. Y estos eran los market caps aquí en el momento que lo compartí, pero vamos a ver todos estos proyectos rápidamente por aquí. Y también os voy a enseñar algunos más que a mí me parecen interesantes, ¿vale? El primero tenemos, que os lo explicaré todo de forma muy resumida, tenemos Baifu, que básicamente es como una especie de pan fan, ¿vale? Para crear memes, pero en este caso para lo que es los agentes de IA, ¿vale? Y este sería como
uno de los proyectos más a nivel de infraestructura, por así decirlo, más conocidos y consolidados que hay. Luego os voy a enseñar otro que yo fadeé, lo vi en 2 millones y no sé por qué no entré, que es el de Alk, ¿vale? O Alchemy, que en este caso es uno de estos proyectos de IA que ya tiene en funcionamiento pues un producto en este caso. La verdad que no ha parado de petarlo. Es este proyecto de aquí, es un proyecto del cual se habla mucho. Ahora mismo ya veis en qué punto estamos. Yo la verdad que prefiero no mirarlo porque me da pena verlo habiéndolo visto tan pronto, pero sería otro de esos proyectos, ¿no?, de IA interesantes. Luego tenemos el de Project 89, que sería este de aquí. En el momento del vídeo, pues lo tenemos ahora en esos 43 millones aproximadamente. Y aparte de este, pues también tenemos el de Ruri y el de Gaspout, como ahora veremos. Project 89 como que nos junta un poco lo que es meme, inteligencia artificial y ARC, que vendría simplemente a referirse a juego de realidad alternativa o Alternate Reality Game. Y luego tendríamos aquí a Ruri y Gaspout, que en este caso, junto con Opus y, bueno, otros personajes, formarían parte, ¿no?, de lo que sería, bueno, de hecho Opus no sé por qué nos lo puse ahí, porque yo Opus también tengo, y serían los personajes del banner de Act 1, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Como podéis ver en el mismo banner aquí a la derecha, pues tenemos varios personajes, ¿no? El primero de aquí es Opus, luego a la derecha, no el segundo, sino este tercero sería Ruri. Aquí abajo tenemos Mims AI. Creo que la chica esta, hay mucha gente que dice que es Cat GF, pero yo no sé si es verdad. Luego este sería Andy y luego tendríamos aquí el perro, que en este caso el perro, un poco el rumor, ¿no?, que hay es que puede llegar a ser Gaspout. Pero como yo os he dicho por aquí, al final no es algo que esté confirmado, ni muchísimo menos, sino que como veis faltaría confirmar si esto es cierto y evidentemente es la que tiene más riesgo. Y eso es porque hay gente que dice que este perro se refiere a otro perro y no se refiere tanto a Gaspout, que ahora estaría en un momento muy bajito y que os lo compartí yo también por aquí en 695K cuando empezó a despertar y se hizo en nada, en cuestión de, a ver, esto fue las 12:42, pues a la 1:20 ya se había hecho prácticamente un por 3, pero fijaos lo que ocurrió también, bueno, incluso subió más, pero fijaos lo que ocurrió luego, ¿no? Ha corregido un montón y entonces ahora lo volvemos a tener en estos puntos de aquí. Y como digo, esta es una muy degen, porque como no está confirmado el tema este, pues ya veis que la estructura es un poco de pump and dump, con lo que si entramos en uno de estos tokens, pues siempre va bien, si nos hace un por 2, por 3, retirar como mínimo el inicial, que es un poco yo lo que comentaba por aquí. Aparte de esto, ¿vale? Hemos visto el token de Opus, también tenemos el de Ruri, que os comentaba por aquí, que serían un poco todos estos personajes de aquí del Act 1, ¿vale? Del banner. Y de hecho, Opus subió una barbaridad porque Elon Musk contestó a un tweet. Y ahora simplemente para añadiros un proyecto más de IA que yo no he hablado, pues me gusta mucho el de Realis. Viene a ser como una especie de metaverso para agentes de IA, con lo que lo veo como una idea bastante potente. Todo y que, como veis, estamos en un punto muy alto. Mi entrada está alrededor de los 10 millones, todo y que como con Alk, pues lo vi también bastante pronto y no entré. Pero bueno, es uno de esos proyectos que parece bastante interesante. Y bueno, este de aquí es simplemente un proyecto más degen que estoy mirando, así que lo que pasa es que me habéis pillado aquí con la ventana abierta, pero este sí que sería uno que realmente holdeo. Entonces, bueno, tenemos estas cositas por aquí. Y ahora simplemente para explicaros un poco más todo esto, es deciros que a día de hoy, como nos ponen aquí un poco en este tweet, los agentes que tenemos son bastante primitivos, pero a diferencia de otras metas, otros proyectos en cripto, como a lo mejor pueden ser los memes, los NFTs, aquí esta persona nos comenta que sí que en este caso los agentes de IA darían una utilidad real, un valor real a lo que sería el espacio cripto, y en este sentido él nos lo divide un poco entre fan, ¿no?, entre aquello más divertido y entre lo que es utilidad, diciendo que los meme coin agents, ¿no?, aquellos agentes de IA pues más tipo meme, estarían un poco en este lado y según él que con el tiempo irán yendo más hacia lo que es la utilidad. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, el de Goat sería un meme de IA, luego tenemos Baifu, que lo acabamos de ver, que sería una plataforma, ¿vale? Esa especie de pan-fan para lo que serían los agentes de IA, luego tendríamos también frameworks como el de Eliza, y así como veis, habría pues diferentes ejemplos, ¿no?, de agentes de IA, porque es que al final tenemos tropecientos. O sea, si empezamos a buscar, que eso también es lo difícil porque
muchos de estos agentes, como hay tantos, pues acaban al final muriendo, porque obviamente está pasando un poco como con los memes, que hay demasiados agentes, y encontrar aquellos buenos en puntos tempranos, pues es bastante difícil, ¿no? Pero este es otro de los que tengo un poco yo ahí en el radar en cuanto a otros agentes de IA. Y ahora dicho esto, simplemente vamos a acabar con un tema más de curiosidad, y es que por aquí en este vídeo, hace el 4 de noviembre ya, os hablaba de algunos tokens más a nivel de curiosidad, de algunos tokens históricos, por así decirlo, ¿no? Como por ejemplo Mistcoin, que sería el primer ERC20. Y en este caso hablábamos aquí que era el 4 de noviembre y ha sido de esos tokens que yo no me lo esperaba tanto y ha explotado una barbaridad, ¿vale? Porque si os fijáis, en este caso el 4 de noviembre, bueno, ya podéis ver por dónde más o menos era, ¿vale? En estos puntitos bastante bajitos, y desde entonces ha hecho un por 7, un por 8 más o menos. Que de hecho una de las cosas, aparte de la propia atención, Twitter, etcétera, que le han hecho crecer, es que si vamos aquí a su página web y luego vamos aquí al contrato, pues podemos ver, ¿no? Como dicen que este token pues como que afirma, ¿no? Que es el primer ERC20 de Ethereum. Y bueno, esto ha despegado bastante, y justamente en el vídeo este os hablaba de este token de aquí como algo así como curiosidad. Luego tenemos a Wrapped Aye, que es el otro token con bastante historia, por así decirlo, que también os comenté, que como veis también ha empezado a arrancar bastante, pero como os dije en ese momento, yo al final esto os lo compartí como algo más como curiosidad, y no sabía sinceramente que también pues iba a coger esta atención tan rápido, sobre todo el otro token, que ya se ha hecho como un por 6, por 7 desde entonces. Y bueno, solo quería dejarlo aquí por si no os habéis visto el otro vídeo y os interesa un poco todo este tema de estos tokens con historia o tan antiguos, por así decirlo. Y simplemente para acabar ya el vídeo y también, bueno, agradeciendo entre comillas un poco a los que habéis llegado aquí hasta el final, os voy a enseñar esta aplicación, esta app, que la verdad me parece bastante interesante. Seguramente muchos de vosotros ya la conocéis, pero va bastante bien si queremos investigar nuevos tokens que a lo mejor podrían estar undervalued, en el sentido de que podrían tener potencial. Yo, por ejemplo, lo que hago aquí, ¿no? Es si quiero mirar en la red de Sol, pues le quito aquí todo esto y entonces miro, por ejemplo, en los últimos 7 días el volumen y los market caps de todos estos. Fijaos que aquí sale Realis, el que estamos comentando, y a veces, ¿no? Mirando los market caps, el volumen y un poco toda la info que nos dan por aquí, pues podemos igual ver oportunidades. Evidentemente, tened en cuenta que si veis este volumen, luego veis aquí 95K, no quiere decir que esto ya vaya a ir bien, porque por ejemplo, en el caso este seguramente es que hemos tenido en los últimos 7 días, tenemos una subida súper potente y luego corrigió a lo bestia, ¿no? Que probablemente es lo que ha pasado y efectivamente, entonces lo veo como una herramienta potente, pero como os digo, igualmente hay que filtrar, ¿no? Pero nos puede ir bien porque igual vemos cierto volumen y cierto market cap, investigamos un tipo de narrativa, todo, y podemos encontrar pues tokens interesantes. Y esto es solo una de las cosas que tiene esta aplicación de Nansen, así que si os la queréis chequear, os lo dejaré por aquí, bueno, por aquí abajo en la descripción, os dejaré ahí el enlace. Y ahora sí que dicho esto, como siempre, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!